A ver, bueno, muchas gracias. Yo cuando he venido a Galicia siempre lo he dicho. Vengo como si estuviese en mi casa, porque aquí tengo grandes amigos y siempre me he encontrado muy a gusto. Vengo de un viaje un poco puñetero. Voy a intentar ser lo más exacto posible porque a José Rosendo ya le he quitado ropa para poderme vestir, que me ha ayudado. Y Perdón. habla detrás de mí. Viene de Budapest y está estrenando camisa, porque no le llegó la maleta, ¿vale? Y no le voy a quitar el tiempo también, porque dirá, este Federico se está pasando conmigo, ¿no? Total, que Rosendo no está aquí, pero sé que está representado. Le dices que no le voy a quitar tiempo y que le agradezco el comportamiento y la ayuda que me ha prestado. Bueno, el lecho de la herida y su entorno perilesional. El tema, cuando me lo propusieron la comisión el comité científico, me parece un tema bonito. Yo tengo el defecto de la piel perilesional. Y el lecho, digo, bueno, el lecho, digo, vale, sí, podremos hacer algo ahí. Cuando me puse a hacerlo es muy sencillo. Es el día a día que tenemos nosotros. Pero me costó entrelazarlo. Dije, joder, digo, me han fastidiado un poco. Pero, en fin, espero que os pueda ayudar aquí. La cura, todo el mundo conoce los principios de la cura en ambiente húmedo, que tiene unas características muy específicas, pero que no tiene nada que ver lo que se llama propiamente dicho la cura en ambiente húmedo con su entorno, con la piel perilesional, y en cambio deberíamos de enfocarlo en ello, porque se crea un microclima que puede, si no sabemos manejar una serie de factores que llevan en sí la cura en ambiente húmedo, pues podemos perjudicar más o menos la piel perilesional. Y a su vez empeorar lo que es la propia lesión. Estas características que pueden perjudicar, de ser leves agravantes, tenemos la comorbilidad del propio paciente, que es fundamental. Primero siempre está el paciente, la etiología de la lesión, las características del lecho o en qué fase del proceso de cicatrización se encuentra y, por supuesto, el tratamiento tópico que hemos elegido, supuestamente con toda la buena intención y que a veces nos fastidia. Todas las heridas, todos los lechos, aquí hay 3, antes en el taller lo he dicho, he puesto 3 tipos de lesiones, por la tabla es mucho mayor porque hay muchas más heridas, pero todas el lecho y los tratamientos que vamos a realizar da lo mismo la etiología. Me da lo mismo que sea oncológica, entre comillas, que una úlcera venosa. Lo importante es ver el lecho y con él jugaremos a la hora de los tratamientos. Lo que sí que es importante a nivel tópico que vayamos a tratar unas lesiones con el arsenal de herramientas que tenemos, por lo menos saber la etiología, porque tópicamente es nuestra responsabilidad, pero también es nuestra responsabilidad muchas veces saber derivar al paciente para poder solventar el problema que le afecta. Los lechos de la herida, vale, os voy a poner el más bonito que hay, ¿no? El que todos buscamos y esperamos conseguir, que es el tejido de granulación o hipergranulación, que sería, entre comillas, el patológico. Rojo es de color rojo vivo brillante, aspecto granuloso, al tacto es blando y gomoso, no es doloroso, escaso exudado, es donde está la matriz extracelular, habéis visto, escaso exudado, tiene el exudado mínimo, el necesario para seguir los principios de cura en ambiente húmedo, punto y pelota. Y ya está, no hay que añadir ninguna cosa del otro mundo, porque ahí está la matriz extracelular, que es la que va a hacer los cimientos de poder llegar al final de la epitelización. Si en cambio es rojo, oscuro, tirando a granate y friable, sabéis que está colonizado y además de una alta carga bacteriana. No se desbrida este tejido y si existe, como en la diapo, en la inferior, no sé si se verá, yo no lo veo bien, el tejido de granulación, tenéis dos tipos. El mamelón propiamente dicho, que suele aparecer más bien en los bordes. Entonces el tratamiento es
con el Argenpac, con nitrato de plata, es hacer un desbridamiento químico puro y duro. Si es en sábana, en todo el lecho de la lesión, como cabecitas de alfiler, simplemente con hidrocortisona, el corticoide de más bajo nivel. Que hay gente que utiliza corticoides y cuando se utilizan los corticoides son buenos, pero en las heridas dañan, las atrofian. Entonces, acostumbrar a utilizar la hidrocortisona, no cualquier corticoides, porque muchas veces el que hay a mano dice el Reclovan, oye, pues estos son de alto potencial y no es bueno. Porque además, por desgracia, topamos con lesiones que por lo general son recidivantes y vamos a utilizar muchas veces productos. Entonces, contra menos utilicemos el corticoide potente, mejor. Si es un pioderma gangrenoso, dices, vale, lo pongo estos días, bien. Pero en lesiones con tejido de granulación, características que ya van a epitelizar, utilizarlo lo mínimo en crema y que sea hidrocortisona. Luego tenemos en el lecho, vamos a ir de bueno a peor, ¿no? El que tenemos es la fibrina naturalizada, que es un componente de factores de crecimiento plaquetario. Es el ideal. Este hay que mimarlo más incluso que el tejido de granulación. Es amarillo blanquecino, de aspecto gelatinoso, gomoso al tacto, fácil, no es doloroso. Aquí sí que existe un poco más de exudado. Tendríamos un exudado bajo, pero hay exudado, así como en el anterior es nulo, entre comillas. Rico en plaquetas y factores de crecimiento plaquetarios en líneas generales, aunque en los pacientes de pie diabético está puesto que existe el epidérmico también. Suele ser de un espesor de 1 a 2 milímetros de espesor, no adherido al lecho. Es fácil el desbridamiento de él sin provocar sangrado, cosa que no sangra. Nosotros lo dejamos 1 semana, 2 semanas, según como vemos el aumento, y siempre que no sobrepase el nivel de piel. Entonces se retira fácilmente y no es nada traumático. Todo lo contrario, que sería ya el biofil bacteriano, amarillo mate e incluso amarillo verdoso, gris, todo va a depender de la flora que haya colonizado la lesión. Es más doloroso porque aquí existe un proceso inflamatorio. También, a su vez, si veis, tiene 3 a nivel de EVA, tiene tres cruces, y a nivel de exudado tiene 4, que es de los de muy alto nivel de exudado. Suele ser el mismo espesor de 1 a 2 milímetros de espesor en el lecho, con la diferencia de que la fibrina naturalizada, la retiras, se ve completamente bajo el tejido de granulación rojo y fenomenal, cosa que aquí está adherida. Hay que hacer un desbridamiento, hay que hacer un Legras para poderlo retirar, porque si no, luego el tratamiento tópico que podamos hacerle, el mismo biofil lo va a proteger y no va a ser efectivo. Se puede hacer el Friedrich, el Legras, es de fácil sangrado, pero es tipo en sábana, y apósitos primarios. Tienen que ser bactericidas, no bacteriostáticos. Tienes que ir a la bactericida y cargarte las bacterias, bien sean apósitos de componente argéntico, los de PHMB, etcétera, cualquier tipo que sea bactericida. Y por el tipo de nivel de exudado, el apósito secundario siempre tendrá que ser de muy elevado poder de absorción. Aquí se puede poner los apósitos argénticos, sí. Puedes poner como primario una mallita, fenomenal. Si pones un superabsorbente, fenomenal. Puedes poner un alginato, fenomenal, porque el alginato transpira el agua, la evapora, gelifica, pero deja evaporar. El superabsorbente lo puede absorber. Puedes poner una hidrofibra, habría que pensárselo, me sabe mal, es un excelente apósito, pero gelifica y no evapora. Entonces, habría que ir con cuidado porque el superabsorbente sería tirar el dinero. Pones algo que no va a tener esa capacidad. Por eso, en ese sentido. Luego tendríamos el FIL, ya no es biofil bacteriano, biofil de fibrina naturalizada, que hay vida. El otro también hay vida patógena. Y este es el FIL, que no hay vida, es el FIL de la cocina, ¿no? Que es tejido necrótico. Entraría dentro del apartado de necrosis.
es de medio milímetro, adherido en todo el lecho, es el típico tejido que conocemos como tejido fibrinoso, es duro, leñoso al tacto, doloroso, según la etiología de la lesión, el nivel de exudado es mínimo, no es muy elevado según en qué fase esté y a veces porque ahí es tejido desvitalizado y hay que ayudarle con un desbridamiento autolítico. Entonces el nivel de exudado puede ser alto, pero eso es cuestión de que lo sepamos controlar. Está fijado en el lecho, el tratamiento es el desbridamiento, como queráis. Es doloroso, en muchos casos hay que poner un anestésico local para ayudar al paciente a desbridarlo. Se puede hacer con hidrogeles, enzimas, a presión, etcétera, etcétera. Es doloroso y por eso es recomendable el uso de anestésicos locales. Nosotros hay el hemo que se está utilizando últimamente, pero se evapora y eso es un poquillo más pejero. Hay productos con menos riesgo para el paciente y para que nosotros nos mareemos, ¿no? Y los apósitos superabsorbentes. La segunda necrosis sería la necrosis húmeda, la que conocemos como esfacelos, de aspecto viscoso, color amarillo, blanquecino o grisáceo. Va a depender ahí muchas veces si está más o menos colonizada. La fibrina es blanda al tacto, es doloroso por estiramiento, el esfacelo no duele, propiamente dicho, tú coges con la pinza el esfacelo y no duele, duele como duele un pelo. Cuando dices, lo cojo, lo estiro con la pinza bien, que no me resbale, el hecho de estirar es como si cogemos un pelo, el pelo no duele, pero la base del pelo, si pegamos el tirón al paciente le duele. Pues el esfacelo hay que ir con mucho cuidado también. No porque esté tan suelto, creamos que no duele, estiremos y entonces el paciente se queja, siendo que se pueden hacer desbridamientos autolíticos muy fáciles y que nos separan muy bien y el nivel del exudado, porque es en la fase donde hay más proceso inflamatorio, pues es muy, muy elevado. Desbridamiento cortante, fácil de retirada, nunca debe de estirarse. Desbridamiento con hidrogeles, osmóticos, el larval y los apósitos superabsorbentes. Y luego tenemos la típica placa necrótica, la necrosis seca, de aspecto duro, por lo general es negra, hay veces que tiene una tonalidad grisáceo verdosa, si tienen cierto grado de humedad, pero la típica placa negra de necrosis es dura, compacta al tacto, igual que la de esta que hemos dicho color grisáceo verdoso. La necrosis con gran cantidad de colágeno y fibrina. Es dolorosa a la presión, muchas veces es dolorosa a la presión por el hecho del traumatismo que supone, en este caso, una úlcera por presión. El nivel de exudado es mínimo, como se ve en la placa necrótica, pero una vez empecemos a inicializar el proceso de desbridamiento y vayamos por fases a que llegue a estar húmeda, poder retirarla y llegar al esfacelo, pues irá aumentando los niveles de aumento de exudado. Desbridamiento de hidrogeles, enzimas, el osmótico y las enzimas en concreto, quiero hacer una puntilla aquí, lo digo por nuestra unidad en concreto, si tocamos el pie no las utilizamos para no perjudicar al periósteo, no dañar ni a tendones. Entonces siempre nosotros utilizamos hidrogeles. Luego tenemos el famoso hematoma disecante, que es el grado 4 de la dermatoporosis, que nos las encontramos cada día más a los ancianos que se han dado el golpecito con el carrito al mercado, subiendo al autobús, o el hecho de que un cuidador lo ha cogido, lo ha levantado más, le ha hecho una herida en scalp y además luego nos aparece el hematoma de la otra parte de la mano, de donde le ha apretado tanto que le hacen el hematoma. Son en planos profundos, aparecen más o menos a las 8 horas, empieza a hincharles la pierna y a aparecer. Tienen el riesgo de formar tunelizaciones a lo largo de la pierna, es el grado 4 de la dermatoporosis, y el nivel de exudado es elevadísimo, Por supuesto, es delimitar, por lo general cuando te ingresan en el hospital o te lo traen, si está fluctuante y tierno, no se deja desbridar en el momento, es dejar un poco delimitar
la necrosis que produce la propia presión del hematoma, y una vez está eso sí que empezamos a desbridar. Con la pinza de disección al revés la metemos para ir sacando coágulo con el dedo, nunca con las puntas de la tijera, para evitar riesgos de coger un vasito más o menos mayor y tener un susto. Y utilizamos desbridamientos autolíticos y el osmótico. No suele ser doloroso por el traumatismo, y cuando hay tunelizaciones, con todo ese proceso que tiene inflamatorio ahí, cuando vas desbridando, las personas mayores se quejan del dolor, y hemos calculado que tiene 3 cruces a nivel del dolor. Y los desbridamientos los hemos hecho autolíticos y con superabsorbente, una para degradar y disolver lo menos traumático posible, porque son hematomas que, ya digo, tienen el problema de las tunelizaciones, es una piel muy envejecida y entonces el riesgo es máximo, y intentamos ser lo más cautelosos posibles. Y el epitelio, la niña bonita, los que todos queremos el epitelio, que incluso nos sale una islita en el centro de la lesión, que hay que protegerla porque es el ideal para que nos llegue a cicatrizar. Comienza siempre desde los bordes de la herida y es una piel muy fina y translúcida, por lo general. De consistencia es fibrosa por déficit de elastina, una vez es muy blanda al comienzo, pero a medida que va curtiéndose es una cicatriz, al fin y al cabo. Está cubierta de epitelio. ¿Qué pasa en las cicatrices? No hay glándulas sudoríparas, no hay glándulas sebáceas, todo lo de elastina ha desaparecido, por eso son tan duras y rígidas. El tratamiento ideal para este tipo de lesiones va a depender, entre comillas, muchas veces de la patología base de la lesión. Pueden ser ácidos grasos hiperoxigenados, lociones hidratantes puras y duras, láminas de silicona que ayudan. ¿Por qué se ponen las láminas de silicona en las cicatrices? Y hay que ir con cuidado en este tipo de lesiones. Triplican, digamos, el efecto de cura en ambiente húmedo. Son productos muy buenos, pero para este tipo de lesiones, de úlceras, cicatrices de úlceras, el poner una lámina de silicona, yo he trabajado con láminas de silicona, pero en láminas de silicona las hemos utilizado más en postquirúrgicas. En lesiones ulceradas con grandes cicatrices hay que ir con mucho cuidado, porque hay otra sintomatología que ahora veréis en la piel perilesional, que puede la lámina sin mala intención romper la piel. Las láminas de silicona simplemente hacen lo que hace más o menos una loción oclusiva, un emoliente. Hacen un impermeable para que no se evapore el agua que tenemos en la dermis, para que esa cicatriz, que es rígida, sea más elástica, no sea tan fibrosa, esté más húmeda, etcétera. Otro tejido que nos encontramos en las lesiones y que hay que ir con mucho cuidado son los tendones, ¿no? De tercio inferior, cuando tenemos una úlcera hipertensiva o el propio paciente, el pie diabético, pues tenemos a la mínima la exposición de los tendones. Vainas tendinosas de color amarillo beige, brillante. Lo malo es cuando deja de ser brillante, por tenerlo expuesto o por ponerle enzimas, que hemos dicho, ¿no? Que destruye ese colágeno. Color mate si hay exposición, desvitalizado, el color, cuando vemos ya el color ocre oscuro, al tacto es gomoso y el nivel de exudado es mínimo. Por lo general vemos la exposición del tendón. El tendón de Aquiles, pocas veces en las úlceras hipertensivas, según cómo va afectando, pues hay veces que ves, pero tejido de granulación que veis alrededor del tendón. Te lo abre, daña la piel que está sobre el tendón, la úlcera de Martorell, pero una vez se abre ya no vais a ver tejido de granulación. Levantad la mano, ¿cuántos veis más de 1 centímetro o más de medio centímetro al lado del tendón de tejido de granulación que pueda decir, hay exudado? No lo veréis prácticamente, no lo veréis. Y eso, el único tratamiento que hay es el desbridamiento. Si ya las vainas se están oscureciendo, cortante, y por supuesto el humedecerlo, tenerlo siempre húmedo. Y poquet a poquet, desbridando un poco, controlando los bordes, que ahora luego lo veremos, a ver si conseguimos que empiece a remontar lo que es el lecho.
El dolor, como tal, no es como el esfacelo. A la hora del estiramiento es cuando duele. El hecho de cortar es con 2 cruces. Y el tejido graso, que muchas veces pasamos de ello, y sobre todo en las heridas agudas, en las dehiscencias abdominales. Ponemos la terapia de presión negativa y vemos que ahí es de la forma más rentable para retirar el tejido graso, en las dehiscencias abdominales. Lo malo es cuando en zonas como en rodilla, zonas que hay exposición de grasa y o necrosis en una lipectomía, se necrosa la grasa y se licúa la grasa también. Ese es cuando nos lo vamos a encontrar. Es visible las celdas de los lipocitos y eso no se puede confundir en la vida con un esfacelo. Hay gente que dice, es que tengo un esfacelo ahí que no hay forma de quitar. Oye, si está seco ves quitando la grasa, pero déjala cubrir que ya pasará. No vayas buscando porque no vas a encontrar. Vas a ir metiéndote a buscar la grasa. No doloroso. Y el nivel de exudado es de 2 estrellas y licuado, como aquel. Puede licuar, excretar líquido aceitoso, no recomendable desbridar, a no ser si su aspecto de tonalidad marrón nos indica la sequedad y apósitos de alginato cálcico o superabsorbente. Superabsorbentes, en este caso, por ejemplo, es en el caso de que la grasa llegue a licuar, si no, no va a haber forma de poderla. Hay apósitos dentro de los que hay que no tienen esa facilidad de absorber bien la grasa, ¿eh? Igual que cuando levantáis una cura y te encuentras ahí restos de una pomada que se ha puesto y dices, joder, si le puse y ahora me encuentro aquí todo, claro. Hay apósitos que no son capaces de gestionar el componente graso de las pomadas. Aparte, que es huelga decirlo, ¿no? La ley de la falange. Con una falange no sobra para cubrir una mano. Y si es una pomada, no me cubras toda la herida con un excipiente graso porque mañana te lo vas a encontrar. Vas a tener sucia la herida va a utilizar lo que necesita en realidad y va a ser mucha más faena para nosotros. Luego las calcificaciones. Las calcificaciones que nos encontramos, es que tengo ahí el hueso, no es el hueso. Si haces una placa de perfil ves laminitas y son fáciles de retirar. Color amarillo nácar, depósitos de calcio en distintos planos dérmicos, más dolorosos a nivel, según los planos, sobre todo los superficiales, y el nivel de exudado es mínimo, ahí el poco. Muchas veces yo a los pacientes les digo, mire, esto es como un diente de leche. Según la placa, cómo se ve, lo vamos manipulando y hasta la quitas y dices, ya está, ¿no? Pero claro, hay pacientes que haces la placa y ves todas calcificaciones. Lo valora el vascular y dice, esto no es rentable aquí abrir. Pero las que sí, que te van tirando hacia afuera o que te han salido a raíz de intentar cerrar una úlcera, sí que se pueden ir retirando. La actuación, mantener la humedad, desprendimiento por tracción o cortante de su adhesión a los tejidos, es sangrante en el momento, pero si no está el paciente anticoagulado y aunque esté, a veces, si son tan superficiales, no hay ningún problema, se pueden retirar fácilmente. Anestésico local va a depender de la profundidad de que esté. Nosotros hemos escrito a veces muy superficiales sin tener que hacer el anestésico local. Y por último, como tejido que nos encontramos, que ese sí que es más reconocible, así como la grasa y muchas veces las calcificaciones, te lo dicen algún compañero, se me sale el tejido óseo, vamos, ese es característico. Y ese es tan importante como el primero de granulación, que hay que mimarlo, o el tejido de fibrina naturalizada, hay que llevarlas en bandeja, ¿no? Pues este es igual, hay que saber qué productos ponemos para no cargarnos el periósteo. Color amarillo nácar, mate, aspecto esponjoso por la pérdida del propio periósteo, el riesgo de las infecciones, a la exploración con el estilete, sobre todo a nivel de pie diabético, es muy fácil saber si tienes el hueso perfecto o si ya está dañado, si notamos el sonido, digamos, metálico. El mantenimiento es la humedad en la zona por medio de hidrogeles. Aparte de que pueda estar o no infectado y tener que usar el antibiótico sistémico, pero a nivel tópico lo único que habría en ese momento sería el mantener, al igual que los tendones,
Es la humedad el principal factor que tiene. Y luego diréis, ¿y qué tiene que ver ahora las metaloproteasas, ¿no?, con el lecho? Pues sí, tiene que ver. En los procesos inflamatorios, el lecho, a mí me han dicho el lecho y el entorno perilesional. Bueno, pues el lecho daña el entorno perilesional y el entorno perilesional se puede ver dañado en el exudado. Y el exudado está demostrado en la bibliografía que en los procesos inflamatorios hay un aumento de las metaloproteasas que pueden dañar el propio lecho, como hemos dicho antes, la matriz extracelular, pero además también puede dañarnos la piel perilesional en todos los sentidos, por la propia maceración, escoriación, etcétera, etcétera. Procesos inflamatorios, como puede ser una quemadura, ¿se ven? No, antes, a ver, ¿qué he puesto? Ah, sí, una quemadura. Lo que hemos dicho de la dermatoporosis, ¿no? Aquí en este caso no es un hematoma disecante, pero sí que ha sido una herida en scalp, y en cualquier proceso inflamatorio como es la colonización. Entonces hay un aumento de las metaloproteasas que nos van a dañar en el proceso de la propia cicatrización de la lesión y según el lecho se manifiesta que en el tejido fibrinoso hay bajos niveles de metaloproteasas. Esto hecho a nivel de PUNS. Hay altos niveles de metaloproteasas, en concreto la 9, que es con las que lo hicimos, la 2, la 8, la 9 es la que más nos dio, es en el tejido de granulación friable y con signos inflamatorios. Y, por supuesto, en el biofilm bacteriano. ¿Qué pasa? Aquí tenemos el lecho, ya hemos dicho más o menos los niveles dentro del proceso, de los grados, el nivel de exudados que hay. Ya os he dicho, se ha publicado ahora el documento del 2019, especifica el número, los grados es muy difícil evaluar cuánto exudado tiene una herida, ¿no? Aquí está o ninguno, escaso o bajo, moderado y estaba el alto. El alto, pero hay heridas que son muy exudativas, mucho más. Entonces, no es lo mismo un tratamiento que pueda ser con un alginato o una hidrofibra, que sobre ser prácticamente lo mismo, son distintas a la hora de utilizar, y tienes el superabsorbente, que sería en las de muy alto, de moderado a muy alto. Entonces, ahí habría que jugar. Con estos exudados, que tiene que ver con la etiología de la lesión, la colonización, porque por lo general son lesiones recidivantes, una que son lesiones recidivantes, son de alto riesgo de colonización. Aumento de exudados, según estos. No, que estos, a su vez, es lo que hemos dicho, composición del producto que utilizamos y cantidad del producto. Cantidad ya lo hemos dicho, hay que guiarse por la ley de la falange. Y composición del producto. ¿Cómo los componemos a veces nosotros mismos? ¿No? Y eso es lo que puede, en sí, dañar la piel perilesional, que nos hará con el eritema, nos puede hacer eritema, maceración, escoriaciones, lesiones satélites, aumento de la lesión, etcétera, etcétera, etcétera. Como lesiones que vayan en torno a los lechos es muy difícil. Yo intenté haceros el tema con el tipo de lecho y la piel perilesional. Y eso es imposible, porque hay dos lesiones distintas y con dos pieles distintas muchas veces. Y dices, es imposible. Lo que sí que conocemos todos es la piel normal. Una úlcera por presión en trocánter, por ejemplo, o en sacro, pues seguramente nos vamos a encontrar la piel más o menos elástica, dependerá de la edad del paciente, una piel con brillo, presencia de vello en zonas, presencia de glándulas sebáceas y sudoríparas. Tratamiento y actuación, simplemente lociones hidratantes. No hay vuelta de hoja. En la sequedad cutánea, ¿cuánta sequedad cutánea nos vamos a encontrar? ¿Qué es la sequedad cutánea? ¿Es seco? Y da la casualidad que tienes una sequedad cutánea en lesiones por una insuficiencia venosa y tienes sequedad cutánea también en lesiones por una insuficiencia arterial. No es lo mismo tratarla de una forma que de otra. Por ejemplo, tenés sin brillo, sin vello, esclerosis cutánea,
Descamación. La descamación ya sería más de la insuficiencia venosa. Agrietado, la variedad de tipos de eczematización que nos podemos encontrar por el éxtasis venoso. Prurito y escozor, en las dos las podemos tener. Incluso ser la causa de que puedan aparecer pequeñas erosiones y aumentar el tamaño de las lesiones. Actuación. Cremas de componente graso, fenomenales las en piel seca de insuficiencia arterial. Emolientes hidratantes, ácidos grasos hiperoxigenados, no tan emoliente el compuesto. Lo puedes utilizar en una pierna de etiología venosa. Cantidad de trucos y fórmulas haylas para solventar todo este acúmulo de escamas unas veces son escamas por la terapia compresiva y otras veces es la eczematización de la zona por el propio éxtasis venoso. Depósitos de costras. Va a depender las escamas diarias que vamos desprendiendo diariamente a lo que son las costras, que es un acúmulo de escamas, detritus, exudados, etcétera. O lo que aquí no consta, por ejemplo, lo que es la hiperkeratosis, lo típico en la úlcera neuropática. En la úlcera neuropática, tratamiento para esas pieles, cremas o lociones hidratantes, fomentos de aceites, retirada con las costras con pinzas, siempre y cuando sean escamas, decapado o cremas queratolíticas. Va a depender de la hiperkeratosis la zona de poner o no poner cremas queratolíticas, pero sí habría que hacer decapado, delaminado a estos pacientes. En depósitos no son solamente los depósitos en piel. La piel es muy gruesa, hay depósitos internos en dermis, que es el depósito. Afuera podemos hablar de costras, hiperkeratosis, escamas. Dentro hablaremos de acúmulo de líquido, que puede ser por un problema también de extravasación de líquidos, de los capilares, del propio líquido linfático. El único tratamiento sería la compresión. Veremos si esa extravasación o ese edema de etiología venosa simplemente con la compresión sobra o a nivel linfático con ayuda del drenaje linfático. La atrofia blanca. ¿Ya? 5 minutillos. Bueno, para dejar, es que te quiero aprovechar y ya que hay gente aquí después te quiero aprovechar un poquito. La atrofia blanca es un signo de adelgazamiento de la epidermis, donde se aprecian muy fácilmente las papilas dérmicas. Esto lo podemos encontrar en muchas cicatrices de úlceras venosas y también en piernas con componente arterial. Cremas hidratantes en las de componente arterial, cremas de ácidos grasos, y óxido de zinc en pasta en las de componente venoso, que sean más astringentes para que puedan fortalecer esa epidermis, que si la levantas veremos que la dermis en realidad ya presenta el típico tejido fibrinoso. Y la eczematización puede ser por éxtasis venoso, que puede ser húmedo o seco, y según ello actuaremos con pomadas, que es lo que os he dicho antes, pomadas o cremas de hidrocortisona. Si es seco le pondremos pomadas, si es húmedo le pondremos cremas. Y, por favor, intentar utilizar la hidrocortisona, no ir directamente a los corticoides potentes. Fomentos astringentes, como es el agua sulfatada, según de la zona que sea, incluso el permanganato potásico al 1 por 10.000, se afecta a lo que es el pie neuropático con úlceras neuropáticas. Apósitos de absorción vertical. Y luego, a la hora de estos, distinguir lo que son los eczemas, propiamente dicho, que muchas veces son de contacto, porque no cambiamos los productos a tiempo. Me han dicho que dura 7 días este apósito, y dura 7 días y el exudado, para el tamaño de apósito que has elegido, es el correcto. Pero si lo tienes 7 días, pero es de alto elevado exudado, vamos, a las 12 horas ya te llega a irritar, como es en este caso,
que era simplemente con colagenasa, o en este caso también que se desmadró, y en estas zonas. O por lo contrario, cuando es farmacológico, que se ve muy fácil cuando hay productos como es el bálsamo del Perú, la centella asiática, que van en tules, que además se ven muy bien marcados hasta dónde llega, que son alergias de contacto, son eczemas de contacto. Y delimitar los 4 eritemas que nos vamos a encontrar en la piel. 1, el eczema. El eritema en eczemas, sea húmedo, sea seco, donde el eritema y sus bordes son difusos y siempre el límite superior veréis escamitas, eso es un eczema por éstasis. El de celulitis, donde sabéis que la celulitis no son las caderas, sino es una infección de tejidos blandos, ya, ¿no? Y ese eritema es blanqueante a la presión. Ahí hay que tenerlo muy en cuenta. El linfedema, de bordes bien definidos también, en su extensión se nota el drenaje linfático y la fobia, y que son esos 3 eritemas llegan a diferenciarse correctamente del eritema que encontramos en derivados de la úlcera por presión. ¿Me dejas un minuto? Sí. ¿Me permites, Rosendo, medio minuto? No, además, le podemos quitar a Rosendo un par de minutos. Tenéis la maceración, que es el aumento de la humedad exudado en los tratamientos tópicos, muchas veces por culpa, no solamente de que no tenga la culpa, yo lo siento tirar piedras, pero somos titulados y no puede ser. Que no sepamos gestionar nosotros bien los exudados, o seamos los causantes de que aumente el nivel de exudado. Entonces, es una cosa que tenemos que ser muy... El exudado es más malo que un pecado, digo yo. Hay que ir con mucho cuidado y saberlo gestionar muy bien, porque ablandan, la piel es de color blanco perlado, sin brillo, frágil, de fácil rotura lo que es la propia epidermis, dando las erosiones y retrocediendo a todo el proceso de cicatrización porque nos va a aumentar la lesión y producir lesiones satélites. Todo esto sin llegar al problema de que se puedan colonizar, ¿no? Y la forma de actuar, cremas de óxido de zinc, las cremas barrera, copolímeros de acrilato, los sprays barrera, según el tipo de exudado, pues usaremos el más conveniente y los fomentos astringentes. Y ya los bordes, lisos, romos, esclerosados, que será cuestión de hacer un Friedrich, hidratarlos, etcétera, etcétera. Y ya simplemente evaluar las lesiones en todos, no el concepto Times, el triángulo de los 3. Antes he hablado y he dicho, y he empezado con esta, ahora termino con esta. Está muy bien que veamos las lesiones, que la severidad es importante, de verdad, que sepamos la etiología, que seamos conscientes que no todas las lesiones son iguales. Los tratamientos tenemos muchas herramientas que podemos utilizarlo, pero hay que saber la etiología que va en peligro el paciente, la vida, el dedito, el pie, la pierna, etcétera, etcétera, etcétera. Y que antes de evaluar la herida hay que evaluar al que la trae, la persona. Lo primero es el paciente. Y ya, muchas gracias por vuestra atención y espero haber sido lo más rápido posible.